Amados, un grato placer volver a encontrarnos como cada semana para reflexionar, para conversar acerca de la palabra del Señor, poder tener este diálogo en el que le invitamos a que usted también pueda participar desde su casa. Usted ahí con su familia pueda ir agregando que está de acuerdo, que no está de acuerdo con nosotros. Y si tiene dudas o preguntas, escríbanos al teléfono 99 31 888 55 y ahí nosotros tendremos sus preguntas y podremos responderlas tal vez la próxima semana para compartir con ustedes y que ustedes puedan también compartir con nosotros. Hoy día vamos a hablar de una mujer, una empresaria exitosa, una mujer de éxitos, de triunfo. Y quiero leer para ustedes el pasaje bíblico con el cual vamos a reflexionar juntos con el pastor Daniel, a quien le damos la bienvenida también. Daniel, un placer que estemos juntos en este día. Muchas gracias por invitarme, pastor. Y vamos a ir al texto bíblico. Y la Biblia dice: y un día de reposo salimos fuera de la ciudad, a un lugar junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y también el texto bíblico nos menciona en el libro de los Hechos, el capítulo 16, dice que y saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia, y viendo a los hermanos los consolaron y partieron. En este espacio vamos a hablar de esta mujer, de Lidia, esta mujer extraordinaria, esta mujer especial, esta mujer que nos ayuda a entender desde una visión distinta y desde una posición, yo diría también diferente. Y por lo mismo entonces vamos a llegar a este encuentro con la palabra del Señor. Daniel, Lidia era una mujer aparentemente exitosa, una mujer una emprendedora, diríamos el lenguaje de hoy, ¿no? Con un emprendimiento que le permite tener un buen pasar, tener una buena vida, diríamos sin los sobresaltos naturales que la gente tiene acerca de muchas cosas, pero que se enfrenta a esta realidad y que al ser de la ciudad ella logra llegar a una necesidad espiritual también. Sí, ahora, yo creo que Lidia era una rareza para la época. Era una mujer, era extranjera, tenía negocios, ¿ya? No se sabe si era casada, si era soltera, si era viuda. Probablemente era viuda o probablemente era soltera, porque ella al parecer tenía libertad para manejar sus negocios y en ese tiempo no era tan común. Y era vendedora de púrpura. Y la púrpura era un tinte, ¿cierto? Se ponía en las telas. Era un tinte carísimo. Usted sabe que el púrpura venía de una especie como de crustáceo o de molusco. Exacto. Que estaban en el mar, ¿cierto? Y que se extraían uno a uno. Exacto. También habían copias que eran raíces de ciertas plantas, pero el original era de un molusco extraño. Entonces, y era vendedor, ¿cierto? Probablemente exportadora, iba por regiones. Entonces, se trata de una mujer, como dice usted, emprendedora, pero también de una mujer muy potente, ¿sí? Sí. Y a pesar de su éxito, probablemente una mujer exitosa económicamente, ella abre su casa a la misión, ¿cierto? Al Evangelio. Sí. A Pablo, ¿cierto? Que los acoge ahí. Entonces, es interesante cómo se produce este cruce de Lidia trabajando para el Evangelio. Sí, y es interesante porque ella no solo pone, por decirlo así, su trabajo al servicio de Dios, sus bienes, sino que también abre las puertas de su casa. Hoy día, en nuestro tiempo, es un poco más impensado eso, que la gente sea hospitalaria. Eso, hospitalaria. Porque hay mucha delincuencia en nuestro mundo de hoy.
Sin embargo, en ese tiempo parece ser que era más fácil hacerlo también. Y Lidia abre las puertas de su casa y se convierte eso en un centro de comunión, de ayuda. Tanto así que Pablo, cuando sale de la cárcel con Silas, van a la casa de Lidia precisamente y entran ahí. Y en ese contexto surgen algunas preguntas entonces. Surgen algunas interrogantes que yo creo que es bueno que nos las hagamos y podamos responderle. La primera de ellas, por ejemplo, ¿qué desafíos ves tú que enfrenta Lidia o enfrentaríamos nosotros al abrir nuestra casa? Hoy día no se usa la evangelización como nuestras casas como núcleo, en algunos lugares sí, pero no siempre está a la disposición. ¿Cómo veríamos eso con Lidia? ¿Qué peligros o qué desafíos enfrenta ella? Sí. Ahora, esto tiene toda una historia, porque en realidad la primera escena que aparece Lidia aparece al lado del río. ¿Sí? ¿Dónde estaban las mujeres? ¿Dónde estaban las mujeres? ¿Y por qué? ¿Por qué aparece al lado del río? Porque probablemente ellas, hay que pensar que estaban en Filipo, ¿cierto? Y Filipo era una colonia romana y había muchos militares. Y al parecer había pocos judíos, porque se sabe que las sinagogas eran, cuando se instalaba una sinagoga, el requisito era que hubieran 10 hombres judíos, varones. Y probablemente en esa ciudad no habían 10 judíos varones. Y por lo tanto, no habían tantas sinagogas, por lo menos. Y por lo tanto el evangelio no había, o sea, la fe judía ni siquiera había llegado y el evangelio tampoco. Entonces estaban esta mujer que era de fe y que en una primera escena aparece al lado de un río, ¿cierto? Como una mujer piadosa, temerosa, ¿sí? Pero posteriormente, cuando usted mencionaba la escena, ¿cierto?, en que salen de la cárcel, ya aparece una casa, ¿sí? Entonces es interesante y la rapidez con que se produce este fenómeno. Ahora, en cuanto a cómo o cuáles fueron las dificultades para ir y ofrecer una casa, hay que pensar en las dificultades que una mujer extranjera, ¿cierto?, que está haciendo negocios puede tener en un país, ¿cierto?, en una ciudad romana, ¿cierto?, en que hay muchos ciudadanos de Roma. ¿Qué problemas puede tener? Puede tener rechazo, puede perder sus negocios, ¿cierto? Puede tener oposición abierta, así como la tuvo Pablo, puede tener mucha oposición. Entonces ella está arriesgando no solamente lo económico, sino que probablemente su prestigio también. Pero también podría ser parte de su misma vida, producto del trabajo, porque al ser vendedora de telas, ¿no es cierto? Ella se trasladaba también de un lugar a otro, y eso, poder exponer sus telas, no existían tampoco esos grandes negocios como podría existir hoy día, donde poder exponer de mayor facilidad. Habría que a lo mejor invitar a la gente a que venga. Ahora, en ese horario en que Pablo va hasta la sinagoga, lo que pasa es que las mujeres tenían un horario en que ellas estaban junto al río haciendo sus quehaceres. Por lo tanto, Lidia está con esas mujeres. Y Pablo, como bien dices, al no encontrar un lugar donde predicar el evangelio, porque para Pablo él no iba de visita a las ciudades, él iba a predicar el evangelio. Y al no encontrar un lugar, él dice, yo sé dónde hay gente, ¿no? Sí. Y la gente está en el río. Es decir, ¿cómo también se universaliza el evangelio ahora ahí? Porque desde la perspectiva judía era impensado que un hombre vaya al lugar donde la mujer está lavando ropa. Claro. Pero para Pablo, ese prejuicio queda atrás porque su objetivo es predicar el evangelio. ¿Cómo el apóstol Pablo logra vencer ese objetivo y se encuentra con esta mujer? Una mujer que lo más probable es que también tuviera un mejor lenguaje, un mejor léxico, porque se rodeaba de gente pudiente, y eso le hacía tener también una llegada distinta con las personas. Por lo tanto, esta mujer empresaria logra llegar, y Lucas nos relata y dice que el Señor abrirá el corazón de ella, ¿no? El Señor abrió su corazón. ¿Para qué? Para que ella, ¿no?, estuviese atenta, ella escuchara el mensaje de Pablo. Y podría decir simplemente, ella
respondió, ella creyó. Y al creer, esta disposición que siempre ocurre en los cristianos, ella abre no solo su vida a Cristo, ella dice, todo esto es de Cristo. Así es. Por lo tanto, usen mi casa para predicar. Así es. En el libro de Hechos es importante cómo va creciendo el Evangelio hacia otras personas. Y parte, ¿cierto?, desde, lo veía mucho en la clase, que parte desde los judíos, pero después pasa por los samaritanos y después hacia los gentiles. Claro. Y va creciendo. Y en este capítulo, en el 16, ¿cierto?, ya muestran a esta mujer, ¿cierto?, mujer extranjera. Recordemos que Lidia era de Tiatira, ¿cierto?, que es una provincia de Asia, cercana como sería como la Turquía actual. Y el Señor decide, recordemos que antes habíamos hablado, y en el capítulo anterior hablamos al final, que le prohíbe el Espíritu ir a Pablo a Asia. Y lo envía a Macedonia, que vendría siendo Europa. Y entonces es interesante eso, porque el Espíritu lo que decide hacer es guiar este Evangelio hacia otras partes del mundo. Y entra a Europa. Y Lidia sería la primera convertida en Europa. Una mujer extranjera con una condición que es diferente al resto de las personas. Sí, además que la relación de Lidia con otras personas habría la posibilidad de llegar a otro mundo con el Evangelio, a otra sociedad, vamos a decir, claro. ¿No? Una sociedad más económicamente más fuerte, una sociedad más incluso dominante, ¿por qué no decirlo? Porque en ese tiempo eran dominantes sobre la clase trabajadora, vamos a pensar, ¿no? Pero con el Evangelio llegando con Lidia se produce esta expansión, como ocurrió en los albores de la historia evangélica en Chile, sobre todo desde el movimiento de 1909, ¿no es cierto?, del pentecostalismo. El Evangelio surge en las barriadas, surge en la población, surge en el barrio pobre, vamos a decir, ¿no? Y el gran desafío es cómo llegamos a esos lugares que son más poderosos económicamente hablando. Y Lidia abre esa puerta también, no solo la puerta de su casa para que ahí se hable del Evangelio, sino también la puerta para alcanzar a otros, que era difícil para el común de la gente. Pablo mismo, el Señor dice que lo llamó para predicarle a esa élite. Pablo fue llamado para eso. Así es que no nos sintamos nosotros cuando decimos, mira, yo no estoy en el barrio alto, no tengo una iglesia allá. Dios llama a los lugares que Él cree que nosotros podemos ser de bendición. Es muy interesante eso, porque en realidad, y la palabra lo dice aquí claramente, el Señor abrió el corazón. Sí. ¿Sí? El Señor es el que hace el trabajo. Entonces, nosotros, cuando estamos evangelizando, nosotros no tenemos que mirar bolsillos de alguna manera, no tenemos que mirar, ¿cierto?, a quién económicamente le estoy hablando, no tengo que mirar qué profesión tiene el otro. Lo que tengo que es predicar el Evangelio. El Señor dice, abre el corazón. Claro. Y cuando las personas abren su corazón, abren también todo lo que tienen, ¿cierto? Su casa, ¿cierto?, sus posesiones, sus talentos, sus dones, todo lo que tienen. Ellos lo van, el Señor el que abre, ¿cierto? Y ellos lo van disponiendo. Nosotros, cuando conocemos al Señor, vamos disponiendo de nuestras posesiones, ¿cierto?, de nuestros dones, talentos, en pro de expandir el reino. Exacto. Ahora, si nosotros pensamos en este servicio de adoración a Dios, Lidia se convierte en una mujer adoradora. ¿Qué es lo que ocurre con todos nosotros cuando nos convertimos a Cristo? Nos convertimos en seres que adoran a Dios, que entregan su adoración al Señor y que por lo tanto su servicio. Ahora, ¿pero qué significa eso en nuestro contexto? Ser adorador en el tiempo de Lidia significaba ser temeroso de Dios, ¿no? Alguien que teme a Dios y alguien que reconocía a ese Dios, lo buscaba, lo alcanzaba, aunque no importa que no fuera judío. Recordemos que
gran parte del asiento evangélico, vamos a usar también el término de ese tiempo, es judío. Por eso es que Pablo va a la sinagoga. Pablo dice, siempre Pablo está diciendo, yo les debo a los judíos, ¿no? Siempre lo menciona como en primer lugar, les debo el evangelio, ¿no? Pero se los debo también a los griegos, se los debo a los gentiles, se los debo a los hombres, pero se los debo a las mujeres. Este alcance universal, esta visión universal que Pablo tiene y que a veces nosotros no tenemos. Nuestra visión es un poco más pequeña, ¿no? Alcanza a mi familia, a mi barrio, al sector donde yo estoy, pero para Pablo, él siempre está pensando en este alcance del evangelio, y con Lidia eso se va a lograr, eso se va a alcanzar, no solo con Pablo, porque Pablo es un predicador hacia las naciones, pero Lidia también. Ella va recorriendo ciudades, países, con su fe ahora. Probablemente si nos hiciéramos un imaginario, Lidia, qué es lo que pasó después de esto, probablemente expandió. Si hubiéramos tenido un seguimiento. Exacto. Claro. ¿Qué significa? Es importante, cuando estamos hablando de temor, yo creo que estamos hablando de dos cosas. Una es cuando dice proverbio, ¿cierto? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Jehová, ¿cierto? El temor es el respeto. No es miedo, sino que es el respeto a Dios, porque saben y conocen a Dios y por lo tanto saben qué tan poderoso es, ¿sí? Pero por otro lado, en esta cultura, cuando está hablando de temeroso de Dios, es alguien que sigue, ¿cierto?, a este Dios judío de alguna manera sin completar todos los mandatos que tiene. Por ejemplo, un hombre temeroso de Dios judío era alguien que no se circuncidaba, ¿cierto? En cambio, una mujer era una seguidora simplemente de la fe judía que no cumplía con todos los ritos necesarios, pero que era alguien que estaba puesta su fe en Dios, ¿ya? Y en el mismo Dios que nosotros, ¿cierto?, profesamos, ¿sí? Salvo que nosotros creemos en Jesucristo, ¿sí? Los judíos están esperando todavía al Mesías. Nosotros ya conocimos al Mesías, ¿cierto?, que es Jesús, y por lo tanto nosotros estamos seguros de que Él nos asegura la salvación, ¿cierto?, y la llegada al cielo. Entonces, Lidia es una temerosa de Dios en ese sentido, y por lo tanto ella es una adoradora, ¿sí? Y sale aquí en el versículo 13, ¿cierto?, que un día salimos de reposo, salimos fuera de la ciudad a un lugar junto al río donde solía haber oración. Estaban en permanente oración porque, como dijimos antes, no había sinagoga y por lo tanto tenían que buscar un lugar. Y aprovechar esa instancia, ¿no?, de tener algún quehacer junto al río, y aprovechaban de orar también. Así es. Entonces, ahora, en nuestro mundo, en el que nosotros vivimos, ser un adorador tiene que ver con vivir con fidelidad, ser fiel a Dios. Cuando yo soy fiel en cada aspecto de mi vida, en cada área de mi vida, no estoy haciendo otra cosa que no sea adorar a Dios. Cuando yo le digo no a la tentación, estoy adorando a Dios. Cuando no estoy cediendo a esa cosa que el diablo puso delante mío para tentarme, para hacerme caer, yo estoy viviendo en esa instancia de ser un adorador. Implica también un compromiso absoluto con Cristo. Un compromiso que no tiene cortes, no tiene quiebres, es desde ahora y para siempre. Lamentablemente, a veces se interrumpe ese por nuestro pecado, pero el compromiso con Cristo es importante que nosotros lo miremos desde esa perspectiva, que es completo. Le servimos, le honramos, le damos todo lo que Él espera de nosotros, que es lo que estas mujeres hacían al estar orando ahí. Bueno, dar la oración es darle la gloria, la honra, la alabanza que se merece, poner nuestra vida a los pies de Jesús. Y una cosa importante, que la adoración incluye actos, ¿sí? No solo incluye un ejercicio mental, sí, sino que el Señor abre nuestro corazón y a partir de eso nosotros tenemos obras, ¿sí? Y en el caso de Lidia,
su obra principal, yo diría, es la hospitalidad. Claro. La hospitalidad de Lidia fue muy, muy fuerte. Ella abrió su casa, ¿cierto? Y estaba dispuesta, incluso al final es como que obligó a Pablo, ¿cierto?, a quedarse en su casa. Sí, sí, era como una costumbre, parece ser lógica, de quienes se convertían a Cristo en este afán de llevar el Evangelio a otros. Estaba recordando recién la experiencia de Mateo cuando se encuentra con Jesús. Y cuando Jesús lo llama de su mesa de cobrador de impuestos, ¿no? Y él lo invita a su casa. Y porque voy a hacer una fiesta y voy a invitar a mis amigos. A veces nosotros no somos tan expresivos con ese llamado que el Señor nos hizo. Somos más restringidos, somos más cerrados con eso. Pero lo vemos en Mateo, insisto, en este ejemplo. Con Mateo, cuando él dice, bueno, yo tengo amigos que son como yo. Porque obviamente uno se rodea generalmente con los de su misma profesión, claro, el mismo barrio, no sé. Hay razones por las cuales nos reunimos con cierto grupo etario, ¿no es cierto?, del que somos parte. Y Mateo dice, yo tengo amigos, pero mis amigos son como yo, ¿no? Y de ahí la crítica a Jesús después que vemos, ¿no? Pero Jesús va más allá, él tiene que adorar nomás. En este servicio al Padre, él tiene que adorarlo. Ahora, desde esa perspectiva, ¿qué lugar ocuparía hoy día la hospitalidad? ¿No? La hospitalidad no como un hecho solo de invitar a alguien que duerma en mi casa. Porque siempre que nosotros hablamos y decimos, ¿tú eres hospitalario? Mira, no, a mí me cuesta abrir las puertas de mi casa para que alguien se quede. Pero el texto que hemos visto no está pensado en eso. Está en cómo abrimos nuestra puerta para que la gente venga a oír del Evangelio. Sí. De alguna manera lo voy a poner así, es lo que estoy pensando solamente. La casa era el oikos para los griegos, ¿cierto? Y el oikos muchas veces incluía la estructura de la casa, pero también incluía a quienes vivían en la casa, o sea, la familia, ¿sí? Y cómo, si uno se pregunta eso, es cómo yo abro no solamente mi casa como un lugar en que nos podemos reunir, cómo pongo todos los recursos, cómo incluso llevo a mi familia, ¿cierto?, a trabajar por el Evangelio. Entonces, como decía antes, cuando abro mi corazón, abro todo, ¿sí? Mis recursos, pero también mi trabajo, por ejemplo, o cuáles van a ser los recursos incluso de familia que yo voy a brindar al Evangelio. Entonces no es solamente que yo hospedo, porque si no sería una casa, ¿cierto?, de hospedaje. De reposo. ¿Cierto? Yo como abro mi casa a que otros conozcan a Jesús, ¿sí? Entonces cuando yo invito, no sé, a un amigo a lo mejor que no es convertido, y yo empiezo a hablarle de Jesús, ¿sí? También estoy haciendo esto de ser hospitalario, porque qué mejor que a una persona que no es convertida hablarle de Jesús y que llegue al Evangelio, ¿cierto?, y que abra su corazón. Sí, hasta el día de hoy, Daniel, los judíos son hospitalarios, es gente de hospitalidad. Yo estuve hace poco, un par de semanas nomás, en la celebración de un Shabbat de una familia judía, y ellos se acostumbran a reunirse el viernes del Shabbat. Tú sabes que el Shabbat empieza el viernes, en esta celebración familiar, íntima, religiosa, cultural incluso. Pero ellos se acostumbran a invitar a otras familias a esta celebración y compartir lo que ellos viven en esa experiencia. Y en esta oportunidad también, aparte de otras familias judías que ellos habían invitado, esta familia nos invitó a nosotros con mi esposa. Y estuvimos en la celebración de este Shabbat con ellos, en esta comida, porque es una comida, ellos comen, y comen mucho, te digo, en esta celebración del Shabbat. Pero es en el sentido de abrir tu casa para hospedar a otros, para compartir tu vida con otros. Y yo creo que eso hoy día nos cuesta verlo mucho en el pueblo, lo llevo ahora al pueblo evangélico, de abrir su casa
por ejemplo, el día domingo, para decir voy a invitar a una familia no creyente para que venga conmigo, un vecino, un amigo que yo tenga. No somos tan así. No. Y de hecho la Biblia nos invita a practicar la hospitalidad. Claro, ¿sí? claro. De alguna manera nos obliga Sí. a practicar la Sí. hospitalidad. Porque también a través de la hospitalidad es que llegamos a otros. Simplemente el hablar en forma acogedora, ¿cierto? Y no tiene que ser algo así muy preparado tampoco, ¿sí? Puede ser, yo me acuerdo, por ejemplo, hermanos que dicen, yo le invito un cafecito, ¿cierto? Claro. A mi casa, y tienen las puertas abiertas para que la gente llegue a su casa a compartir un tiempo, y ahí es cuando nosotros hablamos del Evangelio, o conversaciones simples, uno Exacto, puede ir sí. hablando de cosas santas. Bueno, la Biblia dice, compartiendo, dice como mandato bíblico, ¿no? La Biblia dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, eso dice Romanos. Y luego dice, y no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, sin saberlo, ¿no? Entonces, la hospitalidad como práctica evangelística, ¿no? Yo sé que el propósito de esta familia que te cuento no es hacernos judíos porque ellos saben quién soy, no. Pero cuando ellos lo hacen con otros es precisamente eso, Así es. encauzarlos a su fe. Podemos estar en desacuerdo con su fe, todo lo que tú quieras, pero estamos hablando de la hospitalidad, de cómo ellos están abiertos a abrir sus casas para compartir su religiosidad y su vida y su oración por los hijos y todo lo que significa el ritual del Shabbat. Y en ese sentido yo creo que a nosotros nos falta también, y debemos ser y debemos invitar a nuestros hermanos y a la gente que nos está viendo, ¿no es cierto?, y a los que nos escucha en Instagram, decirles que la hospitalidad tiene que ver con ese hecho, con un centro evangelístico, Sí. ¿no? ¿Cómo desde aquí yo soy capaz de compartir el Evangelio con otros? Invitando a alguien a mi mesa. A mí me encanta lo que nosotros, y perdónennos los que nos ven de otras congregaciones, me encanta lo que hacemos en nuestra iglesia en este café que hacemos entre las 11:30 y las 12 después de la escuela dominical, entre la escuela dominical y el culto, donde uno aprende a conocer a los hermanos, los ve, conversa con ellos, se interioriza de sus problemas, de sus miedos, de sus dudas, de sus temores, y es muy rico. Un café acerca mucho. Sí. Estaba pensando, pastor, mire, eso me vino a la mente, que claro, la hospitalidad para los judíos tiene el significado, que es muy antiguo, de la supervivencia. Porque cuando estaban en el desierto, y de hecho está muy relacionado con la luz también, cuando había luz, había vida. Claro. ¿Cierto? Claro. Y cuando hay un lugar donde a mí me van a acoger, también hay supervivencia. ¿Sí? De hecho, usted ve cuando a David lo persiguen, en algún momento lo acogen en una carpa, que en ese tiempo eran carpas, y él está seguro ahí. Porque una de las cosas que prohibían en esos tiempos, en ese lugar, es que cuando alguien llega a la casa nadie lo puede atacar. Entonces, de alguna manera está sobreviviendo. Pero también estaba pensando que en realidad en estos tiempos, nosotros al invitar a una persona que no es convertida a nuestro hogar y nosotros le hablamos de esta palabra de vida, también lo estamos haciendo sobrevivir a la muerte, que es una muerte eterna. Si cuando alguien no cree en Cristo está en muerte eterna. Entonces que es bonita la figura de que nosotros en nuestro oikos, en nuestra casa, podemos acoger a las personas y ofrecerle esta vida eterna a través de Jesucristo. Es bonita la figura. Sí, de todas maneras. En ese sentido. Y Lidia es lo que hace, ¿no? Lidia es esta empresaria exitosa que logra ir más allá. Y por eso mismo ella es capaz de abrir las puertas de su casa y de constituir este centro evangelístico. Y es el llamado hoy día para nuestros oyentes y para nuestros televidentes, los que nos están viendo, decirles, amigos y hermanos, invite a sus amigos. Parta por los amigos, no podemos invitar desconocidos porque no sabemos muchas veces qué pasa, a menos que haya alguna razón muy especial. Pero invite a un amigo,
a alguien que usted sabe que no conoce al Señor. Invítelo a un café, invítelo a un almuerzo y que su hogar se constituya en un centro de extensión evangelística. Que mi casa se convierta en un centro de extensión evangelística donde la gente pueda saber por qué cantamos, por qué oramos, por qué escuchamos la Biblia, por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro. Y eso producirá que en esa persona que nosotros invitamos tenga una convicción de arrepentimiento y de encuentro con Cristo. Así que aprendamos de Lidia la hospitalidad, aprendamos de Lidia el servicio, aprendamos de Lidia el dar, estar dispuesta a entregar más allá de lo que ella podía hacer. Pastor Daniel, hemos llegado al final, se nos fue el tiempo rapidísimo. Muy interesante. Sí, muy interesante, y se nos fue rapidísimo el tiempo, ¿no? Así es. Esperamos que nos volvamos a encontrar la próxima semana, les invitamos a seguir con nosotros, recordarles que este es un estudio, una reflexión, una invitación para que usted dialogue con nosotros. Yo insisto mientras usted está en su casa, a lo mejor con su familia, pueda seguir dialogando en torno a esto y se hagan las mismas preguntas que hemos hecho aquí. ¿Somos nosotros hospitalarios? ¿Somos nosotros hospedadores? Tal vez no lo somos tanto, ¿no? O nos cuesta, por temor, por miedo, por que nuestra fe todavía es media débil, por lo que sea. Pero rompa esas barreras e invite a otros para que puedan conocer del Señor. Amigos, nos encontramos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Ha sido un placer estar junto al Pastor Daniel para compartir este tiempo y nos encontramos la próxima semana para seguir compartiendo la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Un abrazo.